Estimados oyentes, reciban una cordial bienvenida al espacio donde el derecho se encuentra con la reflexión profunda. El abogado científico. Este foro es nuestra dedicación a explorar las intersecciones entre las disciplinas jurídicas y el pensamiento crítico, ofreciendo un escenario para el diálogo intelectual y el desarrollo personal en el mundo del derecho. Acompaña a Andrés Arellano en este viaje de indagación y descubrimiento. Cada capítulo está diseñado para profundizar en cómo el razonamiento analítico influye y fortalece nuestras prácticas legales, desafiando las convenciones y fomentando un entorno de aprendizaje basado en la comprensión y el razonamiento lógico. El abogado científico se compromete a ser una ventana a la exploración de conceptos jurídicos a través de la lente de la metodología y filosofía científica, con un fuerte enfoque en el análisis crítico y la evidencia. Este enfoque nos permitirá abordar temas desde una perspectiva única, desentrañando las complejidades del derecho y promoviendo una práctica legal más reflexiva y fundamentada. Así, los invito a embarcarse en esta aventura de conocimiento, donde juntos exploraremos los principios que forman la esencia de la abogacía. Prepárense para un viaje hacia la comprensión profunda y el enriquecimiento intelectual. Bienvenidos a El Abogado Científico. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast. Mira, no andaba perdido, ni tampoco andaba de parranda. Solamente duré poco más que el 11 de noviembre, fue el último del 2021. Un mes y 10 días sin podcast. Te voy a decir por qué. Me sumergí en una lectura de un par de libros, de 4 libros. Y bueno, completamente tomaron mi atención, ¿verdad? Y descuidé un poco esto. 2 de ellos principalmente me movieron por ahí las ideas. Y bueno, ahorita te platico de qué constan. Este va a ser un paréntesis de estos segmentos que traemos del podcast, del método de estudios de casos y todo este tema. Mira, desde mi postura, desde mi particular punto de vista, tengo muchas cosas que platicar, ¿no? Que decir, que bueno, poco a poco vamos, toma un poco de tiempo, ¿no? A veces estructurar algunas ideas que podría catalogar como complejas, bajarlas a lo verbal, etcétera, aquí a un podcast que no toma mucho tiempo a veces grabarlo, pero bueno, ahí vamos haciéndole la lucha. Por otro lado, quiero saludar directamente a todos los oyentes. Que estaba checando ahí las estadísticas de estos podcasts en Spotify, en Anchor, etc. Y bueno, tengo que agradecerle a las personas que conforman el 50% del público, el cual es extranjero. Un agradecimiento y saludos a toda la gente de Argentina, a Perú, a Paraguay. Por ahí me sorprendió ver cómo se aumentaron los números por ahí de unas personas en Paraguay que estaban escuchando el podcast, Chile también. ¿Y por qué no? Y porque debe ser también de México, el cual es como más o menos como el 42% de los oyentes son de México y el resto es de estos países que he estado mencionando. Por ahí en menor porcentaje también andan personas de Colombia, personas de Chile, etcétera. Saludos a todos y créanme que les agradezco que escuchen el podcast, mis ideas. Igual me gustaría que están de acuerdo o no con ellas, pues también se lo hagan saber a uno, ¿no? Al final de cuentas, ningún conocimiento es absoluto, sino solamente perfectible. Saludos y muchas gracias. Vamos a hablar un poquito de todo, un poquito ahí de varias cosillas para empatizar un poco, ¿no? Para que me conozcan un poquito más y se vaya viendo el por qué a veces traigo o digo algunas cosas, o por qué soy como soy, o por qué digo lo que digo, o pienso un poco como pienso, ¿no? No es tanto presunción, no es tanto eso, sino solamente pues ya tenemos tiempo con este show del podcast y bueno, para empatizar un poco más.
De antemano, pues ya mi nombre lo sabe, ¿no? Andrés Arellano, y soy muy, muy gustoso de lecturas, tan así que ahora sí, en este mes y pico que no hubo podcast, me sumergí en la lectura de unos libros. Les voy a decir, uno de ellos fue redacción de textos normativos, un libro bastante cortito, fueron, a ver, déjenme ver, 165 páginas. Otro libro fue de gramática española. Bueno, estos fueron 2 de gramática española, uno de introducción a la gramática, cada uno como de 150, aquí lo tengo, a ver, déjenme ver. 140 páginas y otros son como 200 y pico. Y 2 de ellos, bueno, estos de gramática, muy, me ayudaron a afianzar muchas cosas. Pero 2 de estos libros, vaya que fueron los que me movieron las ideas, ¿no? Uno de ellos fue se llama Problemas del conocimiento jurídico, muy, muy buen libro. De hecho es de un autor argentino, fíjense. Ahí me llamó mucho la atención, ¿no? Que involucra temas de falsación popperiana con la ciencia jurídica. O sea, esto muy, muy, muy bueno, y varias cositas de delimitación conceptual entre disciplinas jurídicas, etcétera, etcétera. Muy interesante. Y otro fue que se llama El abuso de confianza en México, análisis sintáctico semántico de las normas penales. Dice que la ciencia del derecho es el sistema conceptual y el modelo lógico del derecho penal, ¿no? De los pocos libros que hay al respecto. Y bueno, pues ya, como sabes, pues yo soy partidario del modelo lógico del derecho penal, ¿no? Entonces de inmediato lo compré. Y no, hombre, o sea, realmente no me decepcionó. He comprado otros libros que se avientan ahí análisis de textos, comentan y ¿cómo les llaman? El código tal, comentado y corroborado con jurisprudencias, algo así. Pero en realidad suelen ser muchas cosas muy... reflexiones superficiales de la ley, ¿no? Esas son las palabras técnicas correctas, que no justifican a veces su postura, entre otras cosas. Y del abuso de confianza en México, no, hombre, está muy, muy interesante, ¿no? Porque no es fácil a veces, con las teorías adyacentes que trae y que se manejan, pues negar, nomás por negar, ¿no? Como le hacen muchos doctrinarios. Pero bueno, hablando de esto, otra cosa que es que quiero compartirte, no solamente es el gusto por la lectura, el gusto por las cuestiones lógicas, científicas, rigurosidad, matemática, etcétera, sino no soy de los que acepta algo hacia la ligera, ¿no? Primero tengo que analizarlo, tengo que contrastarlo, ver varias cosas lógicas, etcétera. Incluso eso hago hasta con mis mismas ideas. Y me he dado cuenta, yo solo me he refutado incluso mis varias ideas, que en ese sentido es lo que ha pasado en este mes y pico, que he estado experimentando con algunos aspectos conceptuales, lógicos, matemáticos, etcétera. Y no, hombre, o sea, ha estado muy interesante, que espero con el paso del tiempo mostrarte, en cuanto tenga los resultados que espero, mostrarte estas conclusiones del experimento que estoy haciendo, ¿verdad? Todavía falta, es algo, me gusta, ¿no? Bien interesante, y vaya que, bueno, toma tiempo, por supuesto, pero lo interesante es que no estoy requiriendo de citas conceptuales de otros autores ni nada de eso. Es algo bien interesante, ¿no? En su momento te lo muestro. Eso es una pinky promise, dicen por ahí, no es una promesa, pero que es importante porque es un documento que espero sacar hacia a crítica pública. Entre muchas otras cosas, cuando algo convence es porque ya está analizado, ¿no? Y hay que aprender con un H, aprender el objeto, esa intuición que se nos presenta, y ya de ahí ver si la adoptamos en nuestra construcción de conocimiento, ¿no? En nuestros esquemas, dirían por ahí algunos psicólogos, en nuestros andamios de conocimiento, dirían las teorías del aprendizaje, ¿no? Por ahí algunas de ellas. Y bueno, otra cosa que te quiero platicar, mira, es de casos prácticos.
Y aquí entran sin duda pues algunas reflexiones, ¿no? De jueces, de abogados, de fiscales, de clientes, de imputados, mejor dicho, que bueno, son nuestros clientes, de víctimas, asesores jurídicos, etc. Y una de estas reflexiones que la experiencia me ha enseñado y que incluso en su momento leí por ahí de Carl Rogers, un psicólogo estadounidense, que él hacía una diferencia muy interesante entre cliente y paciente. Decía que el paciente no sabe cuál es su problema y el cliente sabe cuál es su problema y paga porque tú hagas lo que él no sabe. Y bueno, yo tengo tiempo que he trasladado ese concepto, ¿no? Y a veces le digo así a colegas o gente ahí, a veces del juzgado con los que se pone a platicar uno, que los abogados particulares, o al menos yo tengo una noción de lo que es un cliente y lo que es un representado. Porque muchos dicen así como con voz de justiciero social, ¿no? Mi representado. Vámonos. No, yo sí soy muy así tajante, ¿no? Mi cliente, o los pocos representados que he tenido, mi representado, ¿no? Y trasladando este concepto que acuñó Carl Rogers, pues obviamente el cliente es el que está consciente de su problema, tiene los pies en la tierra, sabe que el problema es suyo y te paga para resolver o buscar una solución efectiva haciendo lo que él no sabe hacer. Y en cambio el representado pues es el que no sabe ni nada, no está consciente de su problema, no está consciente de la situación en la que está metido, entre otras cosas. Como incluso tratar a veces que le lleves el asunto gratis, ¿no? Esos son representados y bueno, o sea, somos parte, nos guste o no, somos parte de una sociedad y pues hay que apoyar. Ahí yo te soy franco, yo busco más clientes, así de plano, porque el derecho es un negocio. Este es otro punto que quiero platicarte. El derecho es un negocio. O sea, y esto es por lo que a veces no le caigo bien a los abogados. El derecho es un negocio. Si quiere ser justiciero social, pues ahí váyanse a un organismo, un organismo público, se me fue el nombre, una asociación civil, ¿sí? Un organismo ahí que ande ayudando en causas sociales de manera gratuita, etcétera. Los hay, está bien. O sea, en gusto se rompen géneros, algo así dice el dicho. Pero te soy franco, para mí el derecho es un negocio, pero también es una forma de construir conocimiento, es un reto intelectual, ¿verdad? Y los casos pues nos sirven para tener dinero, tener reputación, tener conocimiento empírico. Y aquí hay algo bien interesante, ¿no? ¿Qué tipo de casos quieres? ¿Casos de representados o casos de clientes, verdad? Poco se habla a veces del negocio que esto representa, pero yo volteo mucho a ver a los abogados de Estados Unidos y, hombre, o sea, he tomado varias ideas con ellos y, bueno, adaptándolas al contexto social y psicológico mexicano, y pues algunas cosas sí han sido útiles, otras de plano no, y ahí, ¿no? Experimentándole con el modelo de negocio al pasito, ahí va. En mi caso, yo me tardé 3 años en abrir mi despacho, ¿sí? 3 años, o sea, andaba primero ahí, decimos en México, ¿no? Haciendo mis pininos, dándose uno a conocer, buscando dar resultados antes que imagen, etcétera. Y bueno, ya se va afianzando y ya se tiene ahí la oficina y se está remodelando, etcétera, etcétera. Cosas ahí muy X, ¿no? Nada más para atender a los clientes. Hubo unos casos, fíjate que tuve una serie de casos este año que me hicieron reflexionar mucho. Y me hicieron reflexionar en el aspecto del tipo penal. Otra vez, ¿verdad? Yo vuelvo y repito, insisto y recalco, soy partidario del modelo lógico. Y en las sentencias de jueces, en las acusaciones, etcétera, incluso en las resoluciones de segunda instancia se ven o los elementos del tipo, que a veces ponen 3, ¿no? En un tipo penal ponen 3 elementos. ¿Sí? Por ejemplo, la tentativa, ponen un elemento objetivo, que son los actos ejecutivos, el elemento subjetivo, que es la intención, y el elemento negativo, que es la no configuración o que no se llega al resultado por una causa diversa a la voluntad del agente.
O sea, esos elementos realmente son incorrectos para una tentativa. Pero bueno, así se ha resuelto y yo te voy a ser franco, y de lo cual viene un cambio muy drástico, o he tenido un cambio muy drástico. Yo ya no trato de postular eso, adecuo mis defensas al entendimiento de la doctrina tradicional de jueces, de tribunales, pero en realidad un tipo penal tiene varios elementos, por ahí ya lo vimos, lo dije en podcasts pasados. Entonces desde estos detalles viene ya la visión del caso, ¿verdad? El tipo de cliente que se busca, más o menos qué esperar, la predicción, ¿no? Que se busca mucho en la ciencia, la predictibilidad, etcétera, ¿no? La confiabilidad en algunas cosas, de que tú igual puedas aplicarlo y buscar los mismos resultados, etcétera. Esto es a lo que casi no le hacen caso, y es uno de los problemas que toca este libro de Problemas del Conocimiento Jurídico, y por el cual pues me empezó a mover algunas ideas y afianzar otras, por supuesto, y que bueno, te comparto, espero para que lo busques. Y bueno, de los casos, estamos hablando del tipo de penal, cómo lo desarticulan en elementos los jueces, fiscales, segunda instancia, tribunales colegiados. Y esto nos lleva al tema de las normas, ¿no? Es tan simple esto de entender el análisis del lenguaje, en el sentido de que cualquier ley, cualquier código es un lenguaje que está ahí escrito, que requiere ser interpretado. Bueno, aquí entra un poquito temas de hermenéutica, etcétera, pero hay formas de análisis también muy interesantes. Y bueno, entender que ese lenguaje nos da un mensaje. Esto es lo que nos dice el modelo lógico, y bueno, teorías de comunicación, entre otras cosas. Sí, es algo creo que básico, ¿no? Que deberíamos de saber, porque a veces platicando con colegas, con estudiantes, de los que les doy clases, afianzan tanto su idea con lo que dice un fulano, con lo que dice un dogmático, un autor, y ya no lo sacas de ahí. Aun y cuando sea una reflexión superficial de la ley la que hace un doctrinario, y otros la afianzan como si eso fuera lo que es, ¿no? Dice la lógica aristotélica que decir de lo que es, y decir de lo que no es verdadero. Pero decir que lo que es, no es, y lo que no es, sí es falso. Y ya empieza uno ahí a reflexionar y se agarran que no, entonces que tú no vas a venir a decir que fulano, que es doctor, que es maestro, que vamos y digo, pues, pero ¿eso qué? ¿No? O sea, el texto es lo mismo para todos, etc. Y por ese motivo es parte de, a veces, porque hay falta de entendimiento, ¿no? Entre abogados, entre jueces. Y bueno, esto nos lleva al tema de la ciencia, que la ciencia jurídica es un tema conceptual, o sea, es una idea que traía yo desde hace tiempo, y que miren, con el libro de El abuso de confianza en México de Martiniano Martínez Reyes, señala que la ciencia del derecho es el sistema conceptual. Bueno, a mi ver, le faltó desarrollar un poquito más. Obvio, es un trabajo tremendo explicar esto del sistema conceptual de la ciencia del derecho, pero bueno, porque van a decir algunos, no, es que eres normativista, así muy al estilo kelseniano, etcétera. Y bueno, vienen temas así de ese tipo. Ya creo que los traté al inicio, unos podcasts que grabé, ya literalmente hace un año. Y desde ese punto de vista depende también cómo es que tú vas a hacer tus defensas. Yo creo que estoy diciendo lo que he dicho en otros podcasts, ¿no? La ciencia, ¿cómo entiendes tú el derecho como ciencia? Si para ti es una ciencia, ¿por qué ciencia? ¿Qué teorías hay? ¿Qué objetos de conocimiento tiene? ¿Cuál es la metodología que empleas tú? No nada más, no, es que eso es del doctrinario, se escudan, no, es que eso es del doctrinario. No, mi compa, usted también anda defendiendo personas, así que entiendan qué ciencia se anda moviendo. Entienda usted el aspecto conceptual, entre otras cosas, de las normas procesales, de las normas sustantivas, ¿verdad? Y bueno, ese es el punto, y parte de las reflexiones que nuevamente me ayudó a mover, a afianzar este libro de Problemas del Conocimiento Jurídico. Y del abuso de confianza, el tema de la gramática y de la redacción de normas, de textos normativos, pues bueno, y afianzar algunas cosas
que ya manejo, ¿verdad? Estas reflexiones superficiales que dije hace unos momentos, cuando haces el ejercicio crítico, no solamente con autores, contigo mismo, con tus argumentos en juicio, con tus argumentos con otros abogados, te das cuenta y perdóname la expresión, ¿no? Pero ya la cagué, ya estoy afirmando algo de lo cual no tengo el suficiente sustento, la suficiente forma de demostrarlo. O sea, estoy afirmando algo en un sentido conceptual, que no es netamente fáctico, ¿verdad? Sino que estoy diciendo que un texto dice esto cuando en realidad lo que dice no lo dice. O sea, digo que lo que es no es cuando lo que es, ¿verdad? Y ahí empieza uno. Y por eso toda esta serie de observaciones que he hecho te voy a decir, no está en cosa de 3 años ya, en jueces y en audiencias, me llevó me llevó unas conclusiones empíricas, así informales. Es cómo, yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo los jueces arman su criterio? Yo me pregunté, ¿cómo lo arman? O sea, ¿por qué se ven tan seguros de lo que dicen, no? ¿Por qué dicen que lo que es? Y vaya que de escuchar, de observar y de andar ahí investigando documentos, el tema está en el análisis del lenguaje, muchos de ellos, fíjate. O sea, el análisis sintáctico semántico de los textos. Vaya, este aspecto conceptual, ¿no? Ayuda a que construyan ellos su criterio. Y pues dicen en este sentido aristotélico que lo que es, que lo que no es, y que lo que el abogado dice que no es, que sí es falso, y que de ahí se la lleva, ¿no? En este sentido, para explicar de manera muy sintética lo que quiero expresar de la idea. En el sentido de que la interpretación que hace el abogado no es porque es esto, el texto dice esto. Bueno, ellos afirman, pero algunos, soy franco, no hice apuntes, pero algunos sí se notaban a veces medio dudosos, pero pues ya habían hablado, pues ya tenían que ser congruentes con lo que seguían. Otros, de plano, sí se observaba que habían analizado sintáctica y semánticamente un texto, porque luego de salir de algunas audiencias y me remití al texto y hacía el análisis y llegaba, esto es lo interesante, que llegaba a la misma conclusión que el juez. No, yo no partía de mis creencias, del propio análisis me llevaba a esa conclusión y dije, órale, ¿verdad? Y ahí fue afianzando y poco a poco el tema argumentativo mejorando. Esto un poquito de los jueces y un poquito de lo que yo veo, de lo que yo quiero compartirte, ¿verdad? Perdón que sea como el yo-yo, pero pues de momento por ahí algunos me han tachado de riguroso, ¿cómo me dijeron? Rigorista, ¿no? De rigorista, de no atender el tema de los derechos humanos, de dejarlos de lado. Y me acuerdo haber comentado con algunos que, bueno, ¿cómo voy a defender un derecho humano si no sé qué dice un texto legal? ¿Cómo voy a decir que un texto legal es inconvencional, inconstitucional o va en contra de un derecho humano cuando no sé ni qué es lo que dice ese texto? Y nomás hago una reflexión superficial del mismo en aras de darme las de dotes ahí pseudointelectuales para verme garantista, ¿no? Y recuerdo que se seguía en la misma línea, esa discusión seguía en la misma línea de no, es que los derechos humanos priman, impermean y que la Constitución, pues es cierto, o sea, yo nunca negué eso, me acuerdo, nunca negué que el aspecto axiomático nos lo da la Constitución y los derechos humanos, pero tenemos que profundizar en el aspecto de legalidad, ¿verdad? Todavía. Y ahí es donde entra, por ejemplo, la exacta aplicación de la ley para velar por un derecho humano, ¿no? Exacta aplicación tan simple y sencillamente como cuántos elementos conforman un tipo penal, por ejemplo, ¿no? Y ya empezó esa discusión y así va el tema. Y esto te lo comento por el hecho de que trato de mencionar
que no hay que asumir todo hacia la ligera, ¿no? O sea, hay que cuestionar, hay que reflexionar y hay que divertirse y cuidar la salud mental. En estos últimos dos, no todo es estar ahí metidote en las leyes, ahí viendo videos de audiencias. No, o sea, hay tiempo para eso. Seas investigador de tiempo completo, no lo seas, seas como seas, hay que divertirse. Y la diversión, pues ya, ahora sí, con tu libre desarrollo de la personalidad, sabrás cómo divertirte. Con alcohol o sin alcohol, con droga o sin droga, con lo que quieras, ¿no? Yo no sé tus extravagancias, yo no sé de qué. Yo no sé cómo ejerzas tu libre desarrollo de la personalidad, pero el tema es divertirse, ¿va? Dentro, obvio, como buenos abogados, dentro del margen de la legalidad, eso sí. Y fíjate que hubo un tiempo en el que me agobió tanto a veces conocimiento. En el sentido, no de saber yo tanto, no, espérate, o sea, en el sentido de que había tantas saberes, tantas formas del saber, que dije, ay cabrón, ¿cuál es la buena, no? Y te voy a ser bien honesto. Salió a mi rescate la filosofía de la ciencia y el modelo lógico. Analicé, reflexioné, que te soy honesto, lloré, porque a veces no entendía ni madres. Y volví a leer, y me volví a enojar, y volví a reflexionar hasta que comprendía algunos aspectos. Y dije, wow, de aquí soy, ¿no? Entonces, por ahí va el tema. Porque si no te diviertes con lo que haces, vas a estar frustrado. Ya esto es, por ejemplo, yo ya lo tomo de manera de diversión, ¿no? Ya planteo mi hipótesis, se me refuta, chinga, ya me suelto a reír y ya no soy de los que se frustran, ¿no? Como antes. Porque ya tengo bien delimitado mi marco referencial, mi marco teórico, mis modelos a seguir, etcétera. Y yo estoy abierto a cualquier otro. Y eso tiene que ver con la salud mental, ¿no? Con la tranquilidad, porque si te agobias, si te causa conflictos, el vasto mar de nociones científicas, entre otras. Yo no sé, yo no soy psicólogo, pero posiblemente puedas desarrollar algún trastorno por ahí, ¿no? Por eso, tomarse pausas en el ejercicio de la profesión, en las lecturas, en una que otra cosita está bien. La vida es una, hombre. La vida es una. Seas hombre, seas mujer, seas quien seas, dice Heidegger, ¿no? Que la muerte es la posibilidad de todas las posibilidades. Entonces, no hay prisa por llegar a ella. Hay que disfrutar la existencia, hay que disfrutar siempre con salud física y mental, para no colapses, no te enfermes. O sea, está muy cabrón a veces este tema de la salud mental, que casi pocos desatienden. Y te soy honesto, yo después de esa experiencia dije, no, ni madre, ya no vuelve a pasar eso. Cuando me empiezo a sentir agobiado, frustrado, etc., un relax. Decimos en México un dicho, ¿no? Los elotes no tienen maíz. Rezar, respirar y luego volver a retomar, hombre. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? No nos vaya a pasar como este matemático llamado Greg Cantor, ¿no? Que creó ahí el tema de buscaba fundamentar las matemáticas, ¿no? Y sacó la teoría de conjuntos y otras cosas. Y luego viene Bertrand Russell y saca una paradoja de esa teoría, y Greg Cantor literalmente tuvo conflictos mentales y fue a dar a un manicomio porque no supo cómo resolver una serie de problemas que se le habían presentado. Lo dejó su esposa y fue al manicomio. Y bueno, está interesante la biografía de él y el final que tuvo. Y bueno, hay que ser muy obsesivo compulsivo a veces para enfocarse mucho en eso, que cuidado. Por eso el tema de la salud mental, cuidado. Ya por último, ya para no quitarte más tiempo, estuvimos hablando un poquillo ahí de todo, ahí para empatizar, a ver si coincidimos en algo o si no coincidimos en nada, pero de todos modos ahí nos escuchamos. Y vuelvo a reiterar mi agradecimiento al público que me escucha de Argentina, de Paraguay, de Perú, de México, de Colombia, Chile, por ahí también, ahorita estaba viendo estadísticas, uno que otro de España, etcétera.
Entonces, muchas gracias por escuchar, y ya voy a continuar con lo que estaba, este pequeño paréntesis especial navideño, por decirlo de una manera. Y ya poco a poco vuelvo y repito, todo lo que te expongo no es absoluto, sino perfectible. En consecuencia, te deseo felices fiestas en esta Navidad, que tu año empiece de lo mejor, y no pierdas de vista que el derecho es un negocio. Como todo negocio, tiene que ser tratado en esos términos, ¿no? Ingresos, egresos, temas de contabilidad, temas de inversiones, ¿no? Temas de expansión. La inversión no nada más es en uno mismo, en el conocimiento, sino en temas materiales, en computadoras, en teléfonos, un vehículo para moverte. Y que bueno, son inversiones, gastos algunos, pero otros son inversiones, y así te la llevas, ¿no? Y de ahí vas sacando para hacer otro negocio, invertir en otra cosa. O sea, que el derecho sea una fuente de ingresos para construir otra. Eso es bien importante, chingado. Yo no sé por qué no lo enseñan en la escuela. Por lo menos yo en la universidad donde doy clases trato de decirle a mis alumnos, o sea, hagan dinero con el derecho, con su profesión, hagan dinero. Y bueno, unos sí me ven así como que, ay, joder, ¿este dónde salió? ¿No? Pero bueno, punto y aparte. Hasta aquí este pequeño podcast. Espero, ya después de este año que nos hemos venido escuchando, ahora sí hagan comentarios, hagan críticas. Miren, yo no me encabrono, no me molesto porque me critiquen. No, al contrario, o sea, está mejor, porque qué tal que realmente traiga unas hipótesis equivocadas o algún procedimiento equívoco, no sé. De esto se trata, ¿verdad? Entonces, te deseo mucho éxito. Soy Andrés Sarellano y nos escuchamos en los siguientes podcasts. Hasta luego.